Buenos días. ¿Y ahora? Sí. Buenos días, bienvenidos todos, bienvenidos los asistentes en streaming. Y nada, voy a hacer la presentación, vamos a pasar al primer bloque. El señor consejero ya ha dicho bastante, desde luego es curioso el nivel de participación para la elaboración de la ley que no se tuvo en cuenta en muchas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León. Desde luego a las cámaras de la propiedad tampoco, no participamos más que de forma que pudimos intervenir en la típica fase de información pública, pero desde luego ya con un texto que fuimos conociendo pues casi de forma pirata y que salió pues con esa idea buenista y basándose, entendemos, más en ideologías que en realidades. Vamos a intentar, un año después de la publicación en el BOE de esta ley de vivienda, que partimos de la base de que no hubo consenso y eso ya es un problema, y la hemos distribuido en tres bloques. El primero que me encargo es la ley de vivienda, cuestiones generales, pacto económico. Vamos a ver aquí con dos profesionales de la comunicación y desde luego estudiosos del tema y prácticos, diferentes aspectos que voy a presentarle ya y pasamos directamente. Es más interesante, desde luego, el tema, escucharles a ellos. Va a empezar Vicente Pérez Daudí. Es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona y desde luego el currículum es muy amplio. Necesitamos casi el tiempo de la ponencia para leerlo. Es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y con una amplia trayectoria científica, desde su doctorado a la intervención en proyectos de investigación y también como asesor en la redacción, por ejemplo, de la ley de ocupación. Y por centrar un poco, y en temas, vamos, con colegios de abogados en múltiples jornadas, gran experiencia docente y numerosos artículos publicados de diferentes materias. David, tiene la palabra. Vicente, perdón. Sí, ponemos la... Vamos a ver. Sí. Sí. Bueno, antes, ¿se oye? ¿Ahora? ¿Sí? Ah, vale. Sí, lo acerco. Bueno, antes que nada, agradecer a las cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León que hayan contado conmigo para intervenir en esta jornada y especialmente a Miguel Hermosa como coordinador de la jornada. Yo tengo que hablar en general sobre aspectos generales de la ley de vivienda, pero obviamente mi ascendencia y una de las principales reformas, tal como se ha comentado anteriormente por parte del consejero, son los aspectos procesales. Y me voy a centrar también en ellos, aunque de una forma muy breve, debido a que, por razones de tiempo, creo que no tengo más allá de 20 minutos, ¿no? Sin perjuicio de que luego, si hay cuestiones o preguntas... Vamos a ver, yo antes que nada lo que quiero indicar es que la ley de vivienda lo que viene a hacer, y ya resumo mi posición, es desarrollar la función social de la propiedad, extendiéndola más allá de lo que parece razonable, sobre todo desde el punto de vista procesal, precisamente para paliar un déficit estructural que tiene el Estado, que es la falta de vivienda social, directamente. Según los datos del mismo Ministerio de Economía, de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del año 2020, los datos son los que tenemos en pantalla. España dedica una media de vivienda, el total de parque, total vivienda y vivienda social es el 2,5% y la media de la Unión Europea es el 9,3%. Pero si vamos avanzando en otros datos económicos, gastos de protección de vivienda, España 35,4 euros por habitante y la media de la Unión Europea es, si vamos a la Unión Europea, 148,2 euros o 127 zona euro. El porcentaje del PIB, España 0,1%, zona euro 0,43, es decir, estamos 4 veces por debajo de la media de vivienda social o de gasto en vivienda por parte de España en relación con la Unión Europea. Entonces, claro, ante esto, si analizamos cuál es la necesidad de vivienda social, resulta que, según la Fundación Alternativa, que es una fundación que tiene su sede en Barcelona, ha calculado
que son necesarios 1,5 millones de viviendas en alquiler sostenible. Y según el informe del Defensor del Pueblo 2018, hay 275.000 viviendas en alquiler social. También quiero poner de relieve que estos datos de vivienda social son, digamos, relativos, y me explico. Esa vivienda social es esa vivienda protegida que se desafecta con el paso de los años, con lo cual en el año 2030 esta vivienda social que hemos dicho que es el 2,4%, pues seguramente será el 1%. Entonces, claro, ante este déficit estructural del Estado, que para mí el artículo 1 de la Ley de Vivienda tendría que haber sido destinar una parte de los presupuestos generales del Estado, de todas las administraciones públicas competentes en materia de vivienda, incluso el Estado, a realizar vivienda social de forma que llegáramos a la medida de la Unión Europea, que es lo que deberíamos pretender. Y yo creo que la política a seguir es precisamente la construcción de vivienda social y no la restricción a derechos fundamentales como el derecho a tutela judicial efectiva. Ante esto, claro, nos planteamos, o yo me he planteado la relación entre el derecho a la vivienda y el derecho a tutela judicial efectiva. Es decir, esa confrontación entre el artículo 24, que ya sabemos que es un derecho fundamental, derecho al acceso a la justicia, con el artículo 47, que es el derecho a la vivienda, o bien el artículo 33, que es el derecho a la propiedad. Esta confrontación, bueno, aquí tenéis los preceptos en los cuales se enfrentan. Cuando analizamos la jurisprudencia que hay sobre estos preceptos, nos encontramos ante jurisprudencia aparentemente contradictoria. Claro, tenemos que poner de relieve pues que en ocasiones pueden colisionar estos derechos o estos intereses y los tribunales deben responder al mismo. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en las dos sentencias que indico, que son a título ejemplificativo, la 2/2021 de 28 de enero, indica claramente que el cumplimiento efectivo del uso habitacional de la vivienda no es un deber del propietario, sino un objetivo que persigue el poder público mediante su política de vivienda. Veremos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia en la misma línea, con lo cual no se puede repercutir, lo que viene a decir es que no se puede repercutir en el particular propietario, me da igual que sea persona física o jurídica, la obligación de ofrecer una vivienda social a los afectados por un lanzamiento. Es lo que viene a decir esta sentencia. Sin embargo, la 161/2021 de 27 de julio estima un recurso de amparo por un proceso de entrega inmediata a la posesión, de ese proceso que se introdujo por la Ley 5/2018 para intentar habilitar un mecanismo procesal ágil para entregar de forma inmediata a la posesión cuando nos encontramos ante una ocupación sin título, el tema de los ocupas, básicamente, y en el caso de personas físicas con esa medida cautelar de entrega inmediata a la posesión, pues en un proceso de este tipo se había alegado la situación de vulnerabilidad de los afectados por este procedimiento y, sin embargo, el tribunal, porque claro, es un proceso sumario, indicó que dada causa de oposición, no lo estimó oportuno analizarlo y, sin embargo, el Tribunal Constitucional sí que indica que tendría que haber analizado esa situación de vulnerabilidad por parte del tribunal a los efectos de que el Estado ofreciera una alternativa habitacional. Entonces, también nos encontramos con una confrontación entre el artículo 6, que es el artículo del derecho de acceso a la justicia, la versión del Convenio de Derechos Humanos y Derecho a tutela judicial efectiva, con el artículo 8, que es en esa protección indirecta que realiza el Tribunal de Derechos Humanos de determinados derechos, como es el derecho a la vivienda, lo integra el derecho a la intimidad y a la vida familiar. Y lo que indica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también resoluciones aparentemente contradictorias, que no realmente, es que el Estado tiene obligación de ofrecer alternativa habitacional a los particularmente vulnerables. O sea, no es una obligación general, solo cuando nos encontramos ante situaciones de vulnerabilidad, que corresponde a los Estados delimitar cuáles son cada una de ellas. Y luego nos encontramos con dos sentencias que yo creo que son muy interesantes, que es la 13 de diciembre de 2018, que es el asunto de Cuda di Valle Fiorita, que es un caso en el cual es un hospital de Roma que queda abandonado, es ocupado por ocupantes sin títulos, el tribunal competente, que es un tribunal penal, ordena la reintegración de la posesión y la Comuna de Roma, el Ayuntamiento de Roma, niega la efectividad de esa resolución judicial porque afirma que no puede ofrecer alternativa habitacional. Y lo que viene a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que en este caso se ha producido una vulneración al artículo 6 del convenio, derecho a la efectividad de resoluciones judiciales, porque no se puede hacer depender la efectividad de la resolución judicial de una decisión de carácter administrativo, como es la decisión del Ayuntamiento de Roma. Y posteriormente esta sentencia de 3 de diciembre de 2020, asunto Papachera de Amazon contra Grecia, que es un caso donde se ocupa un hotel
para acoger a refugiados sirios en Grecia, y el Estado no hace absolutamente nada para reintegrar la posesión. Entonces, en este caso, el Tribunal de Derechos Humanos condena al Estado griego porque se afirma que se ha producido una vulneración del artículo 6 y del derecho a la propiedad de los titulares legítimos, y además le condena al Estado griego a pagar los gastos que se habían originado con motivo de esa ocupación sin título. Con lo cual yo creo que es interesante porque va más allá. Claro, luego tenemos el Comité DESC, que en virtud del artículo 11.1 del PIDES, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho a la vivienda. Pero yo aquí siempre hago un matiz. Este Comité Internacional reconoce derechos sociales, entre los cuales obviamente no está el derecho a la propiedad. Con lo cual lo que hace el comité, porque además su carácter no tiene carácter vinculante, sino es carácter informativo, para que los Estados miembros del PIDES, en la medida de lo posible, puedan desarrollar políticas tendentes al logro de esos derechos sociales, pues a través de informes periódicos y de dictámenes que realiza el Comité DESC por denuncias de particulares, emite distintos informes dictámenes que realizan recomendaciones a los Estados. En este caso ya sabéis que España ha sido, no voy a decir condenada porque no es la expresión, pero en estos dictámenes pues han denunciado la falta de ofrecimiento de alternativa habitacional por parte del Estado a los colectivos vulnerables. Primero porque la legislación procesal no lo preveía, cuando lo prevé con la reforma del artículo 440, apartado primero de la LEC, por la Ley 7 de 2017, posteriormente ya viene a decir que sí que lo realiza. Lo que pasa es que, claro, nos enfrentamos ante una realidad. Detectamos la vulnerabilidad y ¿qué alternativa habitacional podemos ofrecer cuando no existe vivienda social? Este es el problema que nos encontramos, el tema de fondo, ¿no? Entonces, claro, ante esto, yo dos conclusiones previas. Existe un déficit estructural, que es la falta de vivienda social, de la cual yo creo que todas las administraciones públicas son conscientes, solo que se aborda de forma distinta esta problemática. Y en segundo lugar, las obligaciones que asume España o el Estado con motivo de su pertenencia o de la firma del Convenio de Derechos Humanos, básicamente, que es el que nos delimita cuáles son los parámetros en los cuales nos tendríamos que mover. Claro, ante estas dos perspectivas, ¿cuáles son las cuestiones no resueltas? ¿Qué hacer ante la falta de alternativa habitacional por parte de las administraciones públicas? Que también es el tema de fondo. En segundo lugar, ¿cuál es el alcance de la función social de la propiedad? ¿Qué es la función social de la propiedad? Bueno, la consecuencia, que ya anticipo, pues caos normativo, totalmente dispersa, incluso contradictoria y asistemática. En el caso de Cataluña es evidente. Sí, no voy a hacer la relación de leyes de vivienda o de reformas de la Ley 24/2015, etcétera, que se ha producido porque ya situarse, tendríamos una hora solo para situarnos en la legislación vigente en este momento. Entonces, claro, ¿esto de la función social de la propiedad qué es? Claro, aquí pasamos de que se reconozca el derecho a la propiedad como un derecho natural, un derecho subjetivo de Declaración Universal en el año 1789, la Constitución Americana, etcétera, a que en el año 1911, Leon Duguid, en las conferencias que pronunció sobre la propiedad, sobre la transformación del derecho civil, pues aborda la función social de la propiedad, que se le atribuye a él la paternidad, entre comillas, de este concepto, pero obviamente era un concepto que se había elaborado previamente, ¿no? Entonces la función social de la propiedad pasa a ser una intervención de los gobernantes, dice que es legítima, para obligar a cumplir al propietario la función social de ser propietario, que consiste en asegurar la ocupación de las riquezas que poseen según su destino. Y se reconoce en un primer momento la Constitución de Weimar y luego pasa a las distintas constituciones europeas, y sabemos que actualmente tenemos el artículo 33 de la Constitución española, que reconoce el derecho a la propiedad, pero en su vertiente de función social, en la medida en que se ha delimitado por las leyes. Entonces, incluso el Tribunal Constitucional ha reconocido que forma parte integrante del derecho a la propiedad. Y luego fue finalmente la formulación que realiza Piketty en el año 2019, en ese libro Capital de Igualdad e Ideología, en el cual pues, promueve una mayor intervención del Estado en el ámbito de la propiedad. Y aquí estamos. Entonces, claro, ante esto, ¿qué es lo que
lo que se realiza, pues una intervención estatal en la regulación de la propiedad, es un derecho a configuración legislativa, tenemos que confrontar artículos 33 y artículo 47 con artículo 24 de la Constitución, porque obviamente, y yo creo que esto es importante de remarcarlo, la regulación o la configuración del derecho a la propiedad, que ya veremos que se ha realizado básicamente en aspectos de carácter procesal, es decir, intentar detectar la vulnerabilidad antes del inicio del proceso y ofrecer una alternativa habitacional antes del inicio del proceso, porque claro, extracción de la carga de ese informe de vulnerabilidad en el propietario gran tenedor y, en segundo lugar, con ese ofrecimiento de alternativa habitacional, que no exista alternativa habitacional por parte de las administraciones públicas, pues delegando, por ejemplo en Cataluña con el alquiler social obligatorio, derivando al propietario gran tenedor la obligación de ofrecer este alquiler social obligatorio, esta alternativa habitacional, y de esta forma impidiendo el acceso a la jurisdicción, que es un derecho fundamental. Es decir, el acceso a la jurisdicción, lo he dicho muchas veces, no es un derecho de carácter absoluto, pero no se puede impedir el acceso al mismo. Y claro, si obligas a ofrecer un alquiler social obligatorio a unas personas que han pagado una renta de un contrato de arrendamiento, lo que estás impidiendo es el acceso a la jurisdicción. Directamente estás sustituyendo un contrato por otro, pero no estás permitiendo el acceso a los tribunales. Claro, hay otro tema que es la competencia legislativa, que se ha puesto de relieve por parte del consejero. ¿De qué es la competencia legislativa? Claro, aquí tenemos distintos intereses en juego, distintos derechos en juego. De hecho, la tutela judicial efectiva, competencia exclusiva del Estado, artículo 149.1.5. De hecho, la vivienda, competencia de las comunidades autónomas. Pero también en el 149 tenemos distintos preceptos que nos informan que puede ser competencia del Estado. Es decir, tenemos que compaginar, coordinar esa competencia estatal con la competencia autonómica. ¿Y cómo se realiza? Es difícil, no es fácil, obviamente. Pero, ¿cómo se tiene que realizar? Pues, en mi opinión, sería pues, lo que es propiamente lo que afecta al derecho fundamental a la vivienda, a la tutela judicial efectiva, ámbito estatal, una ley de enjuiciamiento civil, como se había realizado anteriormente con la reforma del 440, apartado primero de la LEC. Otra cosa distinta es que no estoy de acuerdo con la reforma realizada, porque entiendo que impide el acceso a la jurisdicción en muchos casos. Y en segundo lugar, coordinando esa regulación estatal con la regulación autonómica. Es decir, ¿cuándo tendrían las comunidades autónomas que regular? Pues, por ejemplo, tendrían que regular la actuación de servicios sociales y la forma de ofrecer esa alternativa habitacional en los plazos indicados por la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ejemplo. Esto no se ha realizado, obviamente. Es decir, se ha realizado una cuestión distinta. Esta es mi opinión. Bueno, que ha hecho el legislador, ya lo sabéis. O sea, desde la Ley 1/2013, que suspende los procesos de ejecución hipotecaria, que afecta a muy pocas personas, hasta la última reforma con el Real Decreto Ley 11/2020, el que se dictó con motivo de la pandemia, y finalmente con esta Ley 12/2023, que aún no se ha aplicado porque, claro, el concepto de vulnerabilidad del Real Decreto Ley 11/2020 es mucho más, bueno, sé que se está aplicando, pero el concepto de vulnerabilidad del Real Decreto Ley 11/2020 es mucho más extenso que el de la Ley 12/2023. Claro, aquí tenía, pero ya no tengo, me quedan 5 minutos para acabar, entonces no tengo tiempo, pero había desarrollado pues, en el ámbito autonómico distintas medidas materiales adoptadas por comunidades autónomas. Entonces, prácticamente todas ellas se han declarado constitucionales, porque obviamente no ha habido ley de vivienda autonómica que no se haya impugnado ante el Tribunal Constitucional. De hecho, tenemos más de 12 sentencias del Tribunal Constitucional dictadas resolviendo cuestiones de constitucionalidad contra legislación autonómica de vivienda. Y de las medidas materiales propuestas, que son las que tenéis en pantalla, la que se ha declarado inconstitucional por la sentencia 93/2015 es la regulación de la expropiación del uso de la vivienda. Una expropiación temporal, sin embargo, el alquiler social obligatorio lo ha declarado constitucional en algunas modalidades adoptadas por alguna comunidad autónoma. Estas comunidades autónomas, todas ellas, o muchas de ellas, no solo Cataluña, esto quiero indicarlo, también regulaban medidas de aspectos procesales, que todas ellas han sido declaradas inconstitucionales por la competencia exclusiva del Estado en materia procesal. Y que obviamente en este caso es verdad que hay un matiz,
una especialidad que es que las comunidades autónomas pueden legislar en materia procesal en aquellas especialidades propias de su derecho civil propio, pero obviamente el tema vivienda no integra ese derecho civil propio. ¿Qué es la constitucional? Pues la legitimación de la administración para reclamar el cumplimiento de la legislación autonómica ante los tribunales. Por ejemplo, la posibilidad de instar un proceso judicial para obligar a ofrecerse alquiler social obligatorio por parte de las comunidades autónomas, o sea, que es inconstitucional. ¿Qué es la constitucional? La inembargabilidad de prestaciones sociales, y se regula en la ley cuáles son los criterios de embargabilidad de salarios, etcétera, etcétera. También la suspensión de lanzamientos derivados de un proceso de ejecución hipotecaria y de desahucios por impago de alquiler. Es una normativa estrictamente procesal. Y, por último, la regulación de un ADR previo al inicio del proceso judicial en materia de vivienda, que, por ejemplo, hacía Aragón o lo ha hecho también Cataluña. En estos casos se ha declarado inconstitucional, pero, ojo, no por la materia en sí, ¿vale? Porque en este caso el Tribunal Constitucional declaró que sí queda constitucional la posibilidad de llevar a mediación previa al inicio de un proceso judicial, porque el retraso temporal que va a implicar no afecta, o sea, interfiere en el derecho a tutela judicial efectiva, pero de una forma proporcional, sino por un tema competencial, estrictamente. Entonces, esta conflictividad constitucional, sabéis, se ha dicho anteriormente por parte del consejero, estamos pendientes de que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos planteados contra la ley de vivienda y seguramente pues declare inconstitucional alguno de sus preceptos por invadir competencias autonómicas, seguramente. Bueno, aquí tenéis la relación de sentencias. Hay un tema sobre el cual quiero incidir porque yo creo que es preocupante, es decir, ¿qué es ser vulnerable según la ley? Claro, según los datos, la Ley 1/2013 considera vulnerable del total de la población al 2,9%, la Ley 24/2015, que es la ley catalana, al 27,59% del total de la población, el Real Decreto Ley al 22,95% se declara vulnerable, con lo cual, en el caso de iniciar un proceso judicial contra estas personas, debería ofrecerse alternativa habitacional. Y entraría en vigor la regulación, del antiguo artículo 440, apartado primero, o la nueva redacción que le ha dado la ley de vivienda. Y la ley de vivienda al 14,9%. Pero si atendemos al régimen de tenencia, los porcentajes son muy superiores. Por ejemplo, en el caso de la Ley 1/2013, que sabéis que se ha ido prorrogando, es 1,44%. Por ejemplo, el Real Decreto Ley 11/2020, el 52%, que es el decreto de la pandemia que ordenó decretó la suspensión de los procesos de ejecución o declarativos que implican el lanzamiento. Y en la Ley de Vivienda, el 43,25%, porque claro, aquí hay una serie también de contradicciones. Es decir, para que se apruebe la Ley de Vivienda y casi al día siguiente se tenga que aprobar criterios por parte de los tribunales, de los jueces, criterios por parte de los jueces de primera instancia, en el cual denuncian la gravísima falta de rigor de la ley y tenemos que interpretar la ley para dar seguridad jurídica cuando eso lo tendría que hacer el legislador, ya es relevante. Pero claro, en la ley de vivienda casi el 43,25% de los arrendatarios son vulnerables. Con lo cual, y seguramente serán los que impaguen, con lo cual si acudimos a un proceso judicial de lanzamiento, lo que va a implicar es directamente la ineficacia de ese proceso judicial. O un proceso de ocupación, que luego se comentará, la ineficacia de esos procesos judiciales que se va a determinar. ¿Por qué? Porque se va a suspender sine die precisamente por la falta de alternativa habitacional. O se va a obligar al particular, por ejemplo en Cataluña, a ofrecer un alquiler social obligatorio a un precio que no es el precio de mercado ni mucho menos. Puedes hacer la prueba entrando en Gencat, alquiler social obligatorio, que varía en función de los ingresos del arrendatario, y lo que está haciendo es impidiendo el acceso a la jurisdicción, el acceso a los tribunales. Con lo cual, en mi opinión, roza la inconstitucionalidad. Ya veremos si esto se llega a alegar. Aquí tenéis, bueno, gráficamente los datos que os he indicado. Luego el concepto de gran tenor que has indicado, pero que no tengo tiempo a desarrollarlo. Y finalmente, para acabar, ¿cómo ha afectado el proceso judicial? Pues yo me planteo tensión entre los dos derechos, pero claro, la ley de vivienda no nos dice que es un domicilio habitual. ¿Qué es el domicilio habitual de una persona? No nos lo dice, tenemos que acudir a criterios fiscales, básicamente, que es lo que hacen los tribunales, la mitad del año más un día. En caso contrario, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué constituye? ¿Quiénes son los colectivos vulnerables? Tenemos distintas regulaciones, en Cataluña es evidente. La ley de vivienda dice uno,
Pero claro, la ley de vivienda, como se indicaba posteriormente, se aplica no solo a los desahucios arrendaticios, sino que también se aplica a las contrataciones hipotecarias, a los temas de ocupación. Sin embargo, los criterios de vulnerabilidad se realiza atendiendo a los contratos de arrendamiento, a las rentas arrendaticias. Tendríamos que ir a otros criterios distintos. En segundo lugar, ¿cómo se acredita la condición de vulnerabilidad? ¿Debe ser una carga del demandante, el gran tenedor, acreditar la condición de vulnerabilidad de? Claro, anticipo porque no tengo tiempo, tengo que ir acabando ya. El Estado tiene medios a su disposición para saber si una persona es vulnerable o no vulnerable. Por ejemplo, hay una reciente sentencia del Juzgado Central del Contencioso Administrativo que lo que hace es pronunciarse sobre el bono social eléctrico. Como las compañías eléctricas, hay un programa informático, me niego a utilizar, lo sabe Miguel, el concepto de inteligencia artificial, un programa informático que con los datos que tiene el Estado puede limitar qué personas tienen derecho a este bono social eléctrico. Y yo pregunto, ¿el criterio de vulnerabilidad del bono social eléctrico es tan distinto del criterio de vulnerabilidad que tenemos que utilizar a efectos de la ley de enjuiciamiento civil o del acceso a la jurisdicción? Pues estos datos ya los tiene el Estado. Y podría perfectamente el Estado saber automáticamente. Luego, a nivel judicial, tenemos una herramienta informática, en este momento que todo el mundo habla de digitalización, de proyectos de eficiencia digital, etcétera, tenemos una herramienta informática que es el punto neutro judicial, en el cual los tribunales pueden acceder a través de consultas, a través de esta plataforma informática de todas las administraciones públicas y entidades financieras, cuál es el nivel de ingresos de las personas. Y se puede limitar a nivel judicial si una persona es vulnerable o no vulnerable. Pues no se ha hecho uso de este mecanismo para favorecer el acceso a la jurisdicción y no convertirlo en una traba más. Pero luego se comentará, me imagino, esto es una carrera de obstáculos. Primero vamos a ver si es vulnerable, luego vamos a iniciar el procedimiento de intermediación y luego al final de todo, cuando acabemos, vamos al proceso judicial donde volvemos a repetir la jugada. Decreto de admisión con nueva derivación a servicios sociales para ofrecer alternativa habitacional, etcétera, etcétera. O sea, son cuestiones que realmente no están bien resueltas. Sí, voy acabando. Luego, ¿cómo se coordina el proceso judicial con servicios sociales? Que no está regulado por la ley. ¿Qué sucede si Servicios Sociales no da respuesta en ese plazo de 10 días? ¿Mantenemos suspendido el proceso? ¿Seguimos el proceso? ¿Qué hacemos con esos vulnerables que tenemos que lanzar? Porque eso hay que resolverlo. ¿Cómo afecta el proceso judicial? ¿En qué momento? ¿Qué lo hacemos? ¿Antes de el inicio del proceso judicial? ¿Al admitir a tramitar la demanda? ¿O en el momento del lanzamiento, que parecería ser el momento ideal? Bueno, voy acabando, tengo que terminar ya. Os dejo las diapositivas a vuestra disposición. Te pedís después un resumen de los distintos aspectos procesales y al final del todo pues tenéis pues mis propuestas de reforma, bueno, estas dudas que he planteado ahora de forma rápida y las propuestas que realizo para una posible reforma de la ley de vivienda, que obviamente tendría que desarrollarse mucho más. Muchas gracias. Bien, gracias Vicente. Vamos a seguir con la ponencia de Julián y luego habrá un tiempo para preguntas. Pero bueno, Vicente ya nos ha puesto de manifiesto pues muchas deficiencias de la ley. Es una pena que una ley de vivienda no resuelva determinados temas que probablemente sean solubles. Pero bueno, si no preguntamos a nadie, si sacamos una ley deprisa y corriendo porque hay que sacarla por otros motivos, al final pasan estas cosas, ¿no? Y es una pena que una ley de vivienda que tendría que haberse dedicado tiempo, información y participación, pues esté resultando ser totalmente ineficaz. Julián, vamos contigo. Julián Salcedo Gómez es nuestro siguiente ponente. Vamos a poner aquí. Esta es. Bien. Doctor en Economía, cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, doctorando en Derecho, MBA Ejecutivo Internacional, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Su formación, vamos, más que adecuada y
y luego con mucha actividad institucional, ahora mismo vicepresidente del Consejo Directivo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, del Consejo General de Economistas de España, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, miembro del Comité Asesor Económico del COAPI, de APIS de Barcelona, miembro del Grupo de Trabajo del Pacto por la Vivienda de la Comunidad de Madrid y miembro de la Comisión de Trabajo del Sector Inmobiliario y Urbanismo de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. La trayectoria profesional que combina con esta formación y actividad institucional es también muy importante. Socio director en 2 empresas consultoras de asesoría legal, profesor asociado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, invitado en numerosas universidades y escuelas de negocios latinoamericanas y colaborador habitual también en medios de comunicación, además de estar durante más de 20 años consejero director general de Mapfre Inmuebles. En su caso, Julián, bueno, nos va a hablar del tema que seguimos, de cuestiones generales y el impacto económico. Tienes la palabra. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, primero de todo, buenos días. Dar las gracias a autoridades, directora general, presidente y miembros de las cámaras de la propiedad, todos los asistentes presenciales y también todos los que nos han dicho que hay más de 300 que están asistiendo online a esta jornada. Insisto, dar las gracias por haberme invitado a participar y decir que lo hago en representación del Consejo General de Economistas de España, también por extensión el Colegio de Economistas de Madrid, ¿verdad? Bueno, lo primero, preparado una presentación que van a proyectar, que no seguiré en su integridad, de alguna manera constituye un soporte por si alguien en un momento determinado posterior la quisiera tener a disposición. Lo primero es decir que no puedo por menos que estar completamente de acuerdo con las palabras que ha dado el consejero en su exposición. Si es que prácticamente lo ha dicho todo, ¿no? Pero intentaré complementar o añadir alguna cosa más, ¿no? La primera, por no empezar ya con el tema del informe del Consejo General del Poder Judicial, con el que arranco mi intervención, es preguntarnos si efectivamente el acceso a la vivienda se ha convertido en especialmente difícil, por no decir imposible, para grandes capas de la población, ¿no? Yo diría que sí. Digo que creo que es el problema más importante que tenemos en este momento la población española, independientemente de lo que digan las encuestas del CIS o de otros organismos de opinión, ¿verdad? La vivienda es el principal problema, ya no solo de los jóvenes, como siempre se dice, sino, como digo, de grandes capas de la población que no pueden acceder a ella ni en propiedad, ni en régimen de propiedad, ni en alquiler. Desde esta perspectiva tendríamos que decir entonces que sería necesario actuaciones por parte, digamos, de todos los agentes, empezando por las administraciones públicas y continuando también por los agentes privados, promotores, inversores, etcétera, ¿no? Muy bien, pero entonces es que era necesaria, ha dicho el consejero, la primera ley de vivienda que hemos tenido. Bueno, hay que recordar que en épocas pretéritas ya hubo unas leyes de vivienda, pero que solamente hacían referencia a algún tipo de vivienda, a las viviendas de protección oficial, a las viviendas de renta limitada, etcétera. Pero eso es el pasado. Bueno, tal vez fuera necesaria una ley de vivienda, pero no era necesaria esta ley de vivienda. ¿Por qué? Porque, como ha dicho muy bien el consejero, es una ley que nació sin consenso, sin diálogo con las comunidades autónomas, pero por lo que parece tampoco lo fue mediante el diálogo y el debate o el consenso con los grupos parlamentarios que la aprobaron en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Hay que recordar, es otra cosa que digo habitualmente de la ley, era necesaria probablemente, pero no esta ley, no fue oportuna, digamos su única oportunidad que hay que reconocerle es que fue política, se aprobó, tuvo que aprobarse a toda velocidad para que entrase en vigor, como así lo hizo, el día antes de la celebración de las elecciones autonómicas y municipales del 28M, y hay que recordar
que lo hizo después de estar más de año y medio en periodo de hibernación en el Congreso de los Diputados, donde se presentó a principios del año 2022, ¿no? Bueno, pues estuvo año y medio ahí hibernada. No sabemos si es que porque no tenía consenso de quien tenía que posteriormente apoyarla, pero la convocatoria y el presumible resultado que se derivaría de las elecciones, como digo, municipales y autonómicas del 28M, obligó al gobierno a acelerar su aprobación. De hecho, lo hizo en el Senado, sin aceptar ninguna de las numerosas enmiendas que presentaron los propios grupos parlamentarios, además de los que no la aprobaron, de los que la aprobaron, ¿no? Tan es así que, como muy bien ha dicho el consejero, se aprueba, entra en vigor el día 27 de mayo y a continuación es recurrida pues prácticamente todos los grupos parlamentarios que la habían apoyado. Hay en este momento 8 recursos de inconstitucionalidad o recursos de impugnación ante el Tribunal Constitucional que han impuesto no solamente el Grupo Parlamentario Popular y no solo las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia, Galicia, sino que también lo han hecho el Parlamento de Cataluña, la Generalitat de Cataluña y otros grupos parlamentarios y otros agentes, ¿no? 6 de esos recursos se encuentran aceptados a trámite, 2 todavía no. Perdón, el País Vasco también tiene impugnada la ley y estamos pendientes de que 2 de ellos se admitan a trámite y en todo caso los 8 sean objeto de sentencia. ¿Cuándo lo será? No lo sabemos, pero parece que esto tampoco, a pesar de ser un problema gravísimo, le urge al Tribunal Constitucional. Casi mejor que no resuelva, ¿verdad? Porque muchos nos tememos, y esto no es una presunción de lo que puede hacer, pero muchos nos tememos que la resolución que dicte o las resoluciones que dicte probablemente declaren la inconstitucionalidad de alguno de los artículos de la ley, inconstitucionalidad que como aquí figura parece flagrante, me he querido recoger porque sigue plenamente vigente, dado que el texto que se aprobó de la ley no difiere prácticamente en nada del anteproyecto sobre el que emitió el informe el preceptivo pero no vinculante el Consejo General del Poder Judicial, que lo dice todo. Evidentemente pone de manifiesto la presunta inconstitucionalidad de buena parte del articulado, como ha dicho el consejero, por invadir competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Así es, las invade, pero no solamente eso, el artículo 148, 149 de la Constitución, sino que también incluye presunciones de inconstitucionalidad sobre cuestiones como que afectan al derecho de propiedad, a la libertad de contratación, a la libertad de mercado, también reconocidas en nuestra Constitución, ¿verdad? Bueno, se lo salta y dice qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no se puede hacer. Pero aún más grave que todo lo anterior, si fuera poco, es que por la puerta de atrás, en mi opinión, pretende elevar a la categoría de derecho fundamental el derecho a una vivienda digna y adecuada que reconoce el artículo 47 de nuestra Constitución. Pero claro, hay que recordar que no es un derecho fundamental, simplemente se limita a ser no es poco, pero un principio rector de la política social y económica del gobierno, ¿verdad? Pero pretende elevarlo, como digo, a la categoría de derecho fundamental y tan es así que hay manifestaciones reiteradas en el sentido de que se convierta en el quinto pilar del estado del bienestar. Ya en ese quinto, siempre conocíamos 3, pero parece que el cuarto sería el que hace referencia a los servicios sociales y a la dependencia, además de la educación, la sanidad y las pensiones, pero repito, parece que se pretende elevar a ese rango de derecho fundamental, derecho que daría lugar a que pudiera ser solicitado por cualquier ciudadano que se cumpliera y que no resultaría posible como estamos viendo. Como digo, por tanto, una ley de oportunidad política, una ley que nace sin consenso, una ley inoportuna en el tiempo y una ley que contiene un gran sectarismo ideológico, también en mi opinión, en todo su articulado.
se ha expresado aquí, desde las limitaciones de precios que conculca la libertad de mercado, la libertad de empresa, la libertad de contratación, la declaración de zonas tensionadas que determina romper el principio de igualdad entre los españoles. ¿Qué es esto de esos denominados grandes tenedores? Cuando además determina que grandes tenedores serán aquellos que tengan más de 10 viviendas o más de 1.500 metros cuadrados de superficie construida, que luego permite rebajar a las comunidades autónomas a 5 viviendas exclusivamente, como así han hecho algunas comunidades autónomas. También recordar que al no existir el consenso, se ha puesto de manifiesto no solo en los recursos de inconstitucionalidad, impugnaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional, sino que también solamente una comunidad autónoma, como ya se ha dicho por algunos de los que me han precedido, es la que ha tramitado ante el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la solicitud de declaración de zonas tensionadas. Por cierto, que fue presentada en un tiempo récord, desde que el Gobierno de la Generalitat lo aprobó y el Parlamento de Cataluña, en un tiempo récord, y también en un tiempo récord el Ministerio de Vivienda procedió a su aprobación y, por tanto, a la aceptación de la declaración de zonas tensionadas. Apenas tardó 48 horas en aprobarlo. Y ya ha entrado en vigor, como sabemos. Y ha entrado en vigor y afecta, inicialmente eran 140, posteriormente amplió la Generalitat de Cataluña otros 131 municipios y afecta a 271 municipios de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en los que reside el 90% de la población. Por tanto, podemos decir que prácticamente toda Cataluña constituye zona tensionada a los efectos de la ley para la limitación de precios y el resto de consecuencias que tiene en la ley. Si esto fuera así, yo me permito decir que Cataluña, repito, única comunidad autónoma que hasta ahora ha solicitado y obtenido la autorización para declarar las zonas tensionadas, estaría en una situación de emergencia social. Es decir, es grave la situación, no me cabe ninguna duda, pero desde luego ni la ley lo va a resolver, ni la declaración de zonas tensionadas lo va a lograr, y repito, sería una situación de auténtica emergencia social. Ni que decir tiene que compañeros de las cámaras de la propiedad que han organizado esta jornada, en concreto los de las cámaras de la propiedad urbana de Cataluña, de Barcelona, de Lleida, a los que hemos tenido recientísimamente en el Colegio de Economistas, nos han facilitado y han hecho públicos los informes que ponen de manifiesto sus serias discrepancias acerca de que efectivamente en esos municipios realmente se tuvieran que declarar como zona tensionada, y mucho más aún que los índices de referencia de precios de alquiler que han sido aprobados por la Generalitat de Cataluña realmente sean los que deberían de corresponder. Por cierto, también añadir aquí que la Generalitat de Cataluña tiene un conflicto presentado ante el Ministerio de Vivienda porque considera que los índices, que como dice la propia ley, han de ser de referencia con carácter estatal, y además, como sabemos, contemplan un rango de precio de alquiler mínimo y máximo, la Generalitat de Cataluña discrepa con ese criterio porque considera que debería ser únicamente un precio definido, un precio central. No ha podido conseguirlo porque conculcaría lo que determina la ley, pero en la práctica lo está llevando a efecto, ¿no? Bueno, son múltiples, como pueden ver ustedes, todas las discrepancias que afectan a la ley, que le hace que su efectividad positiva, es decir, los objetivos que se perseguían, no se haya cumplido prácticamente ninguno hasta este momento. Añado también, no sé en qué momento lo pongo, pero da igual, ¿no? Como digo, es un apoyo, no voy a seguir literalmente la presentación, hasta el punto de que los efectos a los que ahora sí que me referiré puntualmente, lesivos, y el impacto económico que hasta el momento, un año después, ha tenido la ley, no son los últimos, no son los definitivos. Nos quedan otros
que van a tener un impacto muy significativo. ¿Por qué? Porque serán aquellos que se derivan o que se derivarán cuando entre en vigor, se presente una modificación, una enmienda, una modificación a la Ley de Vivienda, que es la que tiene prevista la disposición adicional quinta, que hace referencia a la constitución de un grupo de trabajo que analizará los alquileres distintos a los de vivienda habitual. Ese grupo de trabajo ha sido ya constituido en el Ministerio de Vivienda, ha mantenido 2 reuniones, la primera meramente constitutiva, la segunda de debate, y hasta donde yo conozco, en este momento se encuentra exclusivamente a punto de, con las aportaciones hechas por los componentes del grupo de trabajo, presentar las conclusiones que serían las que se materializarían en la modificación de la Ley de Vivienda, que afectarán, como ya sabemos, como mínimo a los alquileres de temporada y a los alquileres por habitaciones, no regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos y, por tanto, no sometidos a las limitaciones que establece la Ley de Vivienda, pero que realmente, si alguien mira el contenido de la ley y cuando veamos esas conclusiones que presente el Ministerio de Vivienda, pudiera no necesariamente limitarse a estas 2 modalidades de temporada y de habitaciones por habitaciones. Podría elevarlo perfectamente a las viviendas de tipo turístico, que, como sabemos, tiene una regulación muy detallada por parte de las comunidades autónomas y en muchos casos por los ayuntamientos. Incluso yo manifesté desde el primer momento en que conocimos el texto y se aprobó la ley que nada le impediría tampoco llegar a regular el alquiler de otro tipo, que no son viviendas, porque la ley, en la disposición adicional quinta, no dice que ese grupo de trabajo tenga que regular viviendas exclusivamente distintas de las habituales. El texto permitiría también llegar a regular el precio de los alquileres de otras modalidades de inmuebles, como podrían ser los locales de negocio. No parece que aspire a regular los centros comerciales ni otro tipo de establecimientos, pero sí perfectamente eso que llamamos comercio de proximidad o locales a pie de calle. Esperemos que no lo haga, pero repito, en esta jornada, como ya lo he hecho anteriormente, en otras me permito decir que con la ley en la mano esto sería posible. ¿Qué efectos o qué impacto económico ha tenido ya la Ley de Vivienda en este año, ¿no? Bueno, pues, decir obviedades, los conocen ustedes perfectamente. Que se ha reducido drásticamente la oferta de vivienda en alquiler, sin ninguna duda. Hay estudios que dicen que por encima del 30%, incluso hay algunos que en determinadas zonas lo evalúan por encima del 50%. En Cataluña es prácticamente imposible, Barcelona, etcétera, es prácticamente imposible. Me dicen, yo he tenido oportunidad de comprobarlo, es prácticamente imposible encontrar oferta de vivienda. Ya no es que haya desaparecido el 30%, es que no hay vivienda disponible, ninguna. La poquita que sale realmente no llega al mercado, se coloca boca a boca, ¿no? También me dicen que esa pretensión que tenía de la limitación del precio y que, como sabemos, con la declaración de zona tensionada, etcétera, permite no solo a grandes tenedores, también a propietarios individuales, las revisiones del precio de los alquileres con una limitación, y si no están de acuerdo se aplicaría el índice de garantía de competitividad, que como sabemos está en el 2, aunque la ley permite actualizar al 3% en este año 2023, me dicen que la realidad es que el que tiene una vivienda en alquiler y tiene que, le vence el contrato, y tiene que renovarlo, por tanto hacer una nueva, prácticamente no discute con el arrendador, no discute con el propietario. Da igual si le sube el 2, el 3 o el 5, no me atrevo a decir el 17, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que como pierda la oportunidad de la vivienda que estaba ocupando, es que no va a encontrar otra fácilmente y probablemente la encontrará en unas condiciones, digamos, menos beneficiosas o más perjudiciales de las que lo tenía. Luego, la ley no ha conseguido o no va a conseguir tener estos efectos. Digo que se ha reducido la oferta de vivienda en alquiler drásticamente, pero también ha hecho aflorar, primero, economía sumergida. Claro, pues en el momento en que tengo una limitación de precio, porque es el que delimita
los precios índices de referencia en zonas de nada. No quiero que se me olvide tampoco decir que los índices de referencia que tiene publicados el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana son menos que una simple referencia. Primero, porque temporalmente se encuentran desfasados. Utiliza para definir el índice los precios de los alquileres que se derivan de las declaraciones del IRPF que presentan todos aquellos que declaran arrendamiento de vivienda, ¿no? Claro, pero como el último dato que dispone es el de la declaración del IRPF del año 2022, que es verdad que se presentó en el año junio de 2023, lleva por lo menos en este momento 1 año y medio de desfase, con lo cual, con la evolución que ha tenido en los precios de los alquileres, todos podemos intuir rápidamente que ese desfase temporal no se refleja en los índices. Por tanto, están sesgados a la baja, no recoge la evolución de los precios de los alquileres. En algunos casos será al alza, la mayoría, pero en otros podría serlo a la baja eso. Y luego otras referencias que ha conseguido de las cámaras de la propiedad, de algunos otros, digamos, portales inmobiliarios, etcétera, también tienen un sesgo definido. Por tanto, los índices, en mi opinión, no son representativos, además de algo que sabemos todos, es que 2 viviendas en la misma zona, en el mismo edificio, en el mismo piso, no tienen por qué no tienen por qué tener el mismo precio del alquiler, no pueden tener el mismo estado de conservación. Una tendrá climatización o no, otro tendrá calefacción o no lo tendrá, uno tendrá reforma en los baños. Es imposible. No puede ser que un índice de referencia sirva para la vivienda en el tercero A y sirva para la vivienda en el tercero C. Es imposible, lo sabemos todos, ¿no? Todos los que trabajamos en esto, ¿no? Muy bien. Por supuesto, también ha conseguido el efecto que todos avisamos, ¿no? Y es, ¿estamos terminando? He terminado, termino ya. Sí, es derivar a la vivienda de temporada, la vivienda por habitaciones, que como digo, ahora se quiere regular. El precio, tanto de los alquileres como de la vivienda en propiedad, porque se ha tensionado también el mercado de vivienda en propiedad, también ha subido, ¿no? Los propietarios exigen mayor rentabilidad a su vivienda para compensar el riesgo que les supone el no poder rescindir el contrato y, como ha dicho también creo que el consejero, recuperar su vivienda. La ley fomenta la ocupación y la inquiocupación. No sé, insisto, tienen ustedes aquí la presentación y, por supuesto, quizá la última línea, los colectivos más vulnerables o aquellos que presentan unos índices menores de solvencia son los más perjudicados, pese a ser precisamente aquellos a los que la ley quería proteger, ¿no? Se ha puesto de manifiesto en algunas circunstancias como eso que se ha dado en llamar el casting inmobiliario, ¿no? Cuando alguien va a alquilar una vivienda, pues nos ponen a todos en línea, en fila, y nos hacen un casting para elegir el arrendatario que más interesa, ¿no? Insisto, mi conclusión no puede ser más negativa respecto de la ley de vivienda. Creo que no es susceptible de enmendarla. Lo mejor que se podría hacer es proceder a retirarla quiero decir, a darla que desaparezca, y si se quiere, que no creo que se necesite una nueva ley de vivienda, empezar de cero. Y además hacer un pacto de Estado en donde participen comunidades autónomas, agentes, autoridades académicas, etcétera, para hacer un libro blanco que detecte cuál es el estado real y ponga de manifiesto cuáles son las posibilidades, cuáles son las posibles medidas a adoptar. Muchas gracias, perdón si me he extendido. Gracias, Julián. Nada, pues está muy claro, muy crítico. Yo quería comentarles una cosa. En esta jornada tratamos de invitar a alguien que de forma decidida defendiera la ley de la vivienda, pero no hemos encontrado, y el Gobierno de España, que fue invitado, los contactos que tenemos, pues tampoco nos ha enviado ningún representante para defender quizá lo indefendible. Un turno de preguntas, tenemos 10 minutitos hasta que empiece la siguiente ponencia, si alguien tiene alguna pregunta. Nadie.
La reproduzco yo luego para que... Nos pregunta por una... Bueno, algún tipo de la legislación Unión europea Europea, reciente. la Unión Europea por el momento no ha regulado el derecho a la vivienda. No, ni directiva. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un interdicta de una sentencia del 2015, dice que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, pero posteriormente esto no lo desarrolló más allá y luego indica que no es el derecho a la vivienda, sino el derecho al acceso a ayudas, al acceso al alquiler, que es lo que dice el artículo 50 y pico de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero el Tribunal de Justicia Europea no lo ha desarrollado, la Unión Europea tampoco lo ha desarrollado. Más allá de asumir como propio el Tribunal de Justicia la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el desarrollo de los artículos 6 y 8 del convenio. Más allá de esto, pero no he ido más allá. Hace tiempo sí que nos enteramos a través de la Unión Internacional de la Propiedad Inmobiliaria que sí que hubo una intención de desarrollar un reglamento de alquiler, Sí. de arrendamiento, pero nunca, No, claro, yo ¿verdad? hacía referencia al derecho a la vivienda, Sí. no de los colectivos vulnerables, Sí, no tanto sí, de sí. alquiler. Era Esto un sí que hay una unificación del reglamento derecho civil específico. por parte de la Unión Europea, ¿no? Que se Pero manifiesta vamos que en no, distintos ámbitos. yo creo que se abandonó esa Sí, intención y se se abandonó, deja un poco a sí. los países Exacto. componentes. Mm. Sí, eso, por supuesto. Lo existen, lo que pasa es que, claro, en la realidad social, bueno, vamos a ver, la situación de tensión del mercado de la vivienda en estos países sabemos que también es muy elevada, no es similar a España, pero muy elevada. Lo que pasa es que los datos objetivos son los que son. Es decir, España tiene 4 veces menos de vivienda social o de ayudas a la vivienda, de acceso a vivienda, que en la media de la Unión Europea. Y esto se traduce en lo que estoy comentando. O sea, me parece bien. Bueno, por desgracia está inspirada en experiencias fallidas Bueno, de otras leyes. El exacto. tema del control de precios es que no ha Esto es funcionado evidente. en ninguna legislación. Lo ha habido en Italia con unos efectos catastróficos. Ha habido en Berlín, París, San Francisco, Suecia. Sí, así Vamos es. a ver, han tenido que volverse atrás o no han arreglado. Aparte que el mercado no es comparable tampoco. El alquiler en España jamás, digamos, se ha apostado decididamente por él, ni legal ni culturalmente. O sea, casi ha sido siempre residual y ahora pues tenemos un parque de alquiler realmente disminuido y estas son las consecuencias. La oferta se ha incrementado muchísimo, los jóvenes cada vez acceden, digamos, más tarde a la emancipación, a la vivienda, los precios suben, lógicamente, ley de oferta y la demanda. Y ahora, pues tratar de solucionar el tema de la vivienda de esta forma, digamos, parcial, con un control de los alquileres, lo que está es produciendo efectos contrarios a los deseados. Sí, sí, así es. Sí, si se me permite un minuto, efectivamente, como muy bien han dicho mis compañeros, no existe ninguna reglamentación, desde luego obligatoria, en la Unión Europea. También es cierto que las diferencias que existen entre los 27 países miembros son tan dispares que no permitirían unificarlo, sería una temeridad, yo creo, pero lo que sí existe son informes que desde luego solo tienen carácter orientativo, son vinculantes, acerca de lo que se llama condiciones de acceso a la accesibilidad y vivienda asequible. Hay una asociación que elabora estos informes, que es la Asociación para la Affordable Housing, es decir, la vivienda asequible, que marca una serie de indicadores, parámetros, digamos, es una orientación, pero en ningún caso vinculante. ¿Alguna pregunta más? Yo si no, sí que le preguntaría a Julián por la famosa mesa de trabajo de los contratos temporales.
Y es más, un paso más que se está dando, que tenían que haberlo dado mucho antes, yo creo, si es que realmente quieren ser, si el gobierno quiere ser asesorado, que a veces lo dudo. Ayer terminó el plazo para alegaciones del proyecto inicial. Bueno, todavía no hay proyecto, sino para iniciar el proyecto para regular el Consejo Asesor de la Vivienda. Y efectivamente la mesa de contratos temporales está en marcha ya desde diciembre. Las cámaras hemos asistido a ambas sesiones. Veo muy difícil llegar a un acuerdo. O sea, hay unas posiciones realmente encontradas porque, bueno, hay mucha ideología y pocos datos, que a mí es lo que más me rechina. Empezar a regular algo sin tener datos reales de contratos, de cuál es la incidencia, qué porcentaje sobre los de vivienda hay, porque los datos, por ejemplo, que tenemos en Castilla y León no son para nada preocupantes. Hay un índice de contratos temporales que es necesario además por tema de estudiantes, tema de traslados, por enfermedad, bueno, los típicos casos de siempre. Entonces, dos cosas. Una, ¿hasta qué punto es necesario regular los contratos temporales? Y la segunda, la eficacia, si consideras que este tipo de comisiones realmente son tenidas en cuenta, son útiles. Sí. Bueno, ya me he referido al principio de que efectivamente el Ministerio creó un grupo de trabajo, ahora ha creado la comisión que ahí está. Es verdad que han participado y han llamado pues digamos, actores relevantes en el sector inmobiliario, pero no a todos, me consta, porque algunos, incluso algunos de los que pertenezco, voy a citarle, puesto que él ha dicho que soy miembro del Consejo Asesor Económico, los COAPIs, los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria, ¿no?, han manifestado por escrito su solicitud, su demanda a estar presentes. Claro, no hemos dicho que también regula este tema de las comisiones, ¿verdad?, para los agentes de la propiedad inmobiliaria, les impide su percepción, etcétera, ¿no? No. En el grupo de la comisión que han creado, mayoritariamente en su composición se encuentran representantes de organismos públicos, de administraciones públicas, que me parece muy bien, pero faltan otros que también deberían de estar presentes, ¿no? Por tanto, si no se recoge la opinión y la participación de todos los que realmente tienen experiencia y podrían aportar algo, digamos, el acceso a la información, el definir cuál es la situación, no va a ser completo, les faltará siempre algo. Vamos a ver, como muy bien has dicho, los alojamientos de temporada, los alojamientos por habitaciones, voy a omitir lo turístico, que tiene otra derivada, son absolutamente esenciales para determinadas capas de la población. Los estudiantes, personas que enfermas, que tienen que trasladarse, traslado de un puesto de trabajo de forma temporal una serie de meses. Esto se necesita, ¿no? Pero es que esta regulación, incluso en palabras de los propios representantes del Ministerio, digamos, dicen que los que están haciendo contratos, muchos de los que están haciendo contratos de estas modalidades, lo que tratan es de burlar la ley, ¿no? No tratan de burlar la ley, tratan de dar una solución a una serie de ciudadanos que lo necesitan. Lo diremos claramente, podrán regularlo, podrán impedirlo, pero no duden ustedes, todos ustedes, una gran parte, son juristas. Habrá fórmulas para, no digo eludir, sino para encontrar soluciones que satisfagan a las partes. Eso era una parte y había otra parte. Bueno, era la eficacia de este tipo de comisiones y... Si no participan todos los que deberían estar presentes, y yo no quiero hablar de que sea multitudinario, pues efectivamente no recogerán toda la información y por tanto el diagnóstico que hagan no será adecuado y por tanto la medida. Lo que pasa es que me temo, para terminar, que es que el diagnóstico ya está decidido y las medidas a implementar también lo están, con independencia de lo que se debata en ese grupo de trabajo o en esas comisiones. Pues probablemente porque, desde luego, ya digo, hay posiciones muy encontradas y en 2 sesiones que se convocan con una semana de antelación, que se pide documentación que no hay tiempo de analizar, vamos a ver, es que no da tiempo material, estas cosas se hacen antes de sacar la ley, con tiempo, no pudo ser porque hubo que sacarla precipitadamente y este tema sí que se habló, parece ser, entre los que hablaron para sacar el texto inicial,
y no llegaron a ningún tipo de acuerdo. No sabemos si ahora habrán llegado, pero bueno, veremos. Pues muchas gracias a los dos y continuamos con las siguientes ponencias. Muchas gracias. Miguel.